Bueno, yo me escribí una breve introducción inevitable a propósito de los acontecimientos que todos ustedes conocen. Bueno, mientras estamos aquí nosotros amablemente reunidos, afuera de acá está ocurriendo un nuevo intento del gobierno por controlar el rumbo de causas judiciales de alta sensibilidad política y de relevancia política a través del tema de los jueces suplentes, obviamente subordinados al oficialismo. En este caso, la idea es reemplazar a jueces o por jueces subrogantes, justamente a jueces también subrogantes, pero en este caso, en muchos casos no son ni siquiera jueces, ¿no es cierto? A esta operación, ayer mi colega Joaquín Morales Solá la llamó golpe de Estado, ¿no es cierto? Y creo que tiene razón. Este golpe está operado ni siquiera por el ministro de Justicia de la Nación, sino por su segundo, que es el joven Julián Álvarez. Está obviamente orientado por los intereses políticos de la Presidenta de la República y cuenta definitivamente con la complicidad de diversos sectores, entre ellos de parte del Congreso, de parte del justicialismo, de parte de la oposición, de parte de sectores empresarios que han convivido con esto durante muchos años y sin duda de parte de muchos de los medios de comunicación de la Argentina. Y de no ocurrir nada relevante en las próximas horas o días, voy a pensar que también cuenta con complicidad de parte del propio Poder Judicial. No es para nada casual que esto haya ocurrido, que este nuevo embate, porque no es el primero, ustedes saben, esto es parte de una dinámica, de una secuencia, no es para nada casual, digo, que este nuevo embate haya ocurrido o esté ocurriendo luego de que el gobierno haya logrado ordenar su formato político y que esto ocurra posteriormente al anuncio de la fórmula Scioli-Zanini por la siguiente razón. El gobierno sabe perfectamente que como consecuencia de este ordenamiento que no tuvo más remedio que presentar, va a perder el control del Poder Ejecutivo. Lo perderá más rápido, menos rápido, pero en un plazo de 1 año, a lo sumo 2 lo va a perder. Y también sabe que no va a tener el control del Poder Legislativo, que va a quedar como consecuencia de la elección completamente fragmentado. No se me ocurre que el señor Zanini vaya a ocupar un papel tan trascendental en la Argentina y obviamente si yo le preguntara a ustedes cuántos diputados habrá de la Cámpora en el Congreso, va a decir muchos. No son muchos, son 25, ¿no es cierto? Y el oficialismo tendrá a lo sumo, si sacamos la cuenta, no más de 100 diputados. Ellos renuevan 100 y pico, se van renuevan 80 y pico de 100 y pico, van a quedar 40 y pico. Para recuperar el quórum propio en diputados tienen que sacar los votos equivalentes al del año 2011, cosa que es bastante improbable. Por lo tanto, uno puede imaginar un bloque peronista fracturable de unos 100 diputados, de los cuales 25, con toda la furia, 25 serán de la Cámpora. Bueno, no me resulta casual entonces que como consecuencia de que el gobierno haya aceptado su derrota en el Poder Ejecutivo y su derrota en el plano judicial, no le quede más remedio que intentar cooptar lo que queda del Poder Judicial. Por lo tanto, me resulta que este es claramente el momento para librar esta batalla, que cuenta además con asuntos, o que incluye asuntos tan relevantes como el inexplicable pacto con Irán, que produjo o que costó hace no más de 6 meses la vida de un fiscal, ¿no es cierto? Asunto que hoy ya dejó de ser un tema en la Argentina. Es hoy más relevante el juez Cabral que el fiscal Nisman. Es una cosa increíble, pero es así. Por lo tanto, me da la impresión de que nosotros estamos acá amablemente reunidos, discutiendo aspectos que espero no sean tan teóricos, porque lo que ocurre allá afuera es un horror, ¿no es cierto? Si yo voy a intentar traer esta conversación con Santiago y con el señor Mocorrea, con Sebastián, lo más posible a la realidad, ¿no es cierto? Tratar de sacarlo de lo teórico, de lo relevante, de los valores de la justicia, para tratar lo que está pasando hoy en la Argentina, que es efectivamente muy, muy complicado. Así que bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a Santiago, que empieza con este tramo de este encuentro. ¿Y esto? Bueno, gracias a todos, gracias Guillermo por invitarme a hablar hoy. Yo me voy a querer escapar un poco de la coyuntura, Marcelo, así que vamos a tener ahí una
un buen diálogo. No porque creo que la coyuntura es terriblemente interpelante y creo que es bueno hacer un contrapunto, pero me gustaría por lo menos en estos 5 o 6 minutos, después la charla nos llevará obviamente a la reflexión profunda de Santiago y un poco a la conversación con Marcelo, pero yo me querría detener un poco en mi papel en este panel, es el del dirigente empresario, en nuestro rol, en qué nos cabe de esto que está pasando afuera, cuánto nos toca, cuál es el desafío hacia adelante, en profundizar un poco, porque la coyuntura es muy interpelante, pero la verdad me parece que más allá de los funcionarios, los actores que hoy están representando este drama, tragedia, no sé, comedia si quieren llamarla, en el fondo no son más que emergentes de un dato cultural, porque esto, digamos, está llegando al grado de lo agudo, pero no me parece que sea algo nuevo en la Argentina, es algo que viene de antes. Y yo querría jugar con 3 ideas simplemente. Me había pedido inicialmente Guillermo que hiciera un poco de reflexión sobre lo que se habló en el día de hoy, que como todos saben fue muy abundante. Así que yo solamente querría jugar sobre 3 conceptos, 3 percepciones que me parece sobrevolaron en todos los paneles y ver un poquito cómo nos plantamos desde el sector empresario. La primera es el tema de que el poder es impunidad, ¿no? Que aplica a esto. En la Argentina el poderoso no puede estar sometido a la ley porque si no quiere decir que hay algo superior, con más poder que él, y mucho menos ser investigado por la justicia. ¿Qué pasa cuando un poderoso, entre comillas, es investigado por la justicia? ¿Qué es lo que decimos? Le soltaron la mano. Porque ya en nuestra noción, el poderoso no puede pasar por esos lados. Y no es un hecho puntual, no es un juez que hace la vista gorda, sino que es una impunidad, diríamos, sistémica. Y yo querría resaltar un dato para empezar las ligazones con el mundo empresario, y es que esta definición tan brutal, tan concreta del poder es impunidad, no la dijo un filósofo, no la dijo un politólogo, la dijo un empresario. Me dirán, y debe estar Luis Bameule por ahí mirándome mal, así que aclaro, una caricatura de empresario que no tiene nada que ver con el trabajo de los pequeños, medianos y grandes empresarios de la Argentina, pero alguien que proviene del sector empresario. Esto que estuvo aleteando en todos los paneles, un poco esa Argentina que en base a ese principio de que el poder es impunidad, son las botas, la impunidad son las botas que hablaba hoy a la mañana Rodrigo, se va convirtiendo en la tierra donde es la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte gana el más poderoso, que generalmente es el poder político y el poder económico asociado. La segunda idea, que me parece que estuvo en muchos de los paneles, fue la de la justicia como la herramienta de poder político. Y ahí me voy a acercar un poco a la coyuntura. Yo no soy un especialista en el tema de justicia, no soy Guillermo. Tengo un título de abogado, pero totalmente en desuso desde hace muchos años. Pero cuando uno escuchaba estas ideas de reforma de la justicia, democratización de la justicia, el argumento con el que vienen adosados generalmente es la idea de que la justicia como está es una defensora de un status quo. Es un sistema de manutención al servicio de ciertos intereses ocultos, corporaciones, intereses concentrados, innombrables, poco claros. Y yo creo que la verdad sería fantástico tener una discusión sobre sistemas. ¿Cuál es el nuevo orden? ¿Cuál es el sistema? Pero cuando uno empieza a ver de qué se trata, y de nuevo, aclaro, por segunda vez no soy especialista, uno no ve un nuevo orden, no ve un orden, no ve un sistema en estos proyectos, sino ve parches, remedos, que un poco nos retrotraen al primer punto, ¿no? A los espacios de impunidad para el poder. Es como que se construyen espacios de impunidad para el poder. Entonces, no hay revolución, son revolucionarios sin revolución y la utopía al final es que el Poder Judicial esté al servicio de un proyecto político. Ahora, esto no es de hoy, porque esto ya estaba en la servilleta, digamos, y en los 90 no hicimos un ACDE sobre la justicia y quizás deberíamos haberlo hecho. Y tomo ACDE porque soy miembro de ACDE, pero digo las entidades. Alguien dijo, y ya me perdí en las notas del día de hoy, que los empresarios callamos cuando iba bien económicamente o cuando a algunos les gustaba por dónde venía el discurso y hablan ahora cuando se sienten más incómodos con algunas medidas económicas. Y estos son temas institucionales, creo que fuiste vos, Juan, que hay que hablarlos en todo momento y en todo caso. Ahora bien, bajo al empresariado, y ya Santiago te paso la pelota,
este ambiente cultural, ¿cómo nos formó a nosotros? Porque yo tengo 52 años, lo hemos mamado, esto no es nuevo. Ni el empresario que dijo la definición, ni el uso de la justicia al servicio de un proyecto político. ¿Cómo nos, de alguna manera, formó a nosotros? Cuando uno, y a mí me ha tocado por experiencia personal trabajar mucho afuera, y uno en la comparación, ¿no? El ejecutivo argentino, el ejecutivo de países desarrollados, obviamente el empresario argentino, el ejecutivo argentino se caracteriza por su adaptabilidad, su flexibilidad, su cintura, por supuesto, porque no tiene, lo que hablábamos hoy muchas veces, previsibilidad, reglas de juego. Entonces, el empresario argentino frente a ese medio ambiente se transforma en una pantera de flexibilidad para adaptarse a las reglas. Eso desde lo positivo. En lo negativo se abre un campo enorme para el oportunista y para aquel empresario que es no el que tiene el riesgo, no el que tiene la inversión, sino el que tiene el dato del gobierno, los amigos del gobierno. Pseudoempresarios, como, si quieren, el de la definición. Ahora, yo creo que en esta Argentina cambiante, y de nuevo, yo creo que no es de hoy, hoy tenemos un problema y me parece bien que lo hablemos, pero digamos, hay cosas que hay que modificar que vienen de mucho más atrás. Hoy el problema que tiene la Argentina, y me parece que tenemos nosotros, es que vivimos en ese ambiente de reglas de juego cambiantes, falta de previsibilidad, y se forman como dos grupos, ¿no? Aquellos que en esta especie de ciclo vicioso tratan de sobrevivir. Hoy alguien dijo que eran empresarios y trabajadores sobrevivientes a la anomia argentina, y los que viven de ese ciclo. Son un poco yo digo, si la Argentina es un río revuelto, esos son los empresarios que son los pescadores de río revuelto. Y que muchas veces es la imagen que tiene, y acá quizás Marcelo sabe más de eso, la imagen que tiene el público. Si uno ve las encuestas de imagen del empresariado, la verdad no son muy bonitas. No tenemos una imagen muy alta. Y creo que eso se debe mucho al silencio del empresariado y a la visibilidad de estos pescadores de río revuelto. Un último comentario, una última reflexión para compartir. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? Hoy en el primer panel Rodrigo hablaba, bueno, que le parecía bien el interés empresario, que los empresarios tengamos interés, porque obviamente normas cambiantes, sistemas jurídicos que no son confiables, esa idea de que en la Argentina la ley es siempre relativa y la justicia maleable, afecta al negocio, y que defendíamos nuestro negocio y que esto en realidad también de alguna manera afecta a otros. Yo la verdad querría abrir un poco esa idea, porque a mí me parece que, digamos, primero hay un rol, el rol del empresario que no tiene nada que ver con el pescador en río revuelto. El rol del empresario que invierte, el rol del empresario que arriesga, que emplea gente, que crea valor. Piensen en los grandes empresarios, ¿no? Piensen en un Steve Jobs, piensen en un Henry Ford. ¿Qué tan lejos están de los empresarios pescadores de río revuelto? Y cada uno ponga el nombre y la imagen que quiera. Entonces, primera tarea es rescatar y ser más visibles y vocales en lo que somos y en lo que arriesgamos y en lo que hacemos. Pero hay una segunda, y creo que más importante, y con esto voy a cerrar, y es achiquemos un poco el zoom, salgamos de la Argentina. Cuando uno está fuera en el primer mundo, yo diría, en todos lados se cuecen habas, pero en el primer mundo la arbitrariedad está minimizada. Hay un sistema, hay reglas, hay una justicia que hace aplicable ese sistema, y cuando uno se topa con argentinos que trabajan en el exterior, todo argentino que está en el exterior extraña a la familia, los amigos, el asado, el fútbol, pero les puedo asegurar que lo que está feliz es de no estar en la maraña argentina, en esa jungla, en ese país de río revuelto. Es como que uno pasara de esos ambientes que tienen aire acondicionado central, ruidoso, a un lugar donde no está. Creo que Luis Bameule hablaba hoy a la mañana del nivel de estrés que produce la falta de previsibilidad y el país cambiante. Así son los países del primer mundo. Y los países en desarrollo, en la medida que van tomando escalones hacia el mayor desarrollo, inevitablemente pasan por esto. Miremos lo que está pasando en Chile, un país entero que dentro de la región tiene los mejores índices de calidad institucional y que está conmovido
por hechos de corrupción que acá en la Argentina ocuparían, no sé, página 27 del diario, tanto del oficialismo como de la oposición. Y sin embargo, el país entero, la dirigencia chilena entera está rumiando esto que les pasa y castigando severamente lo que les pasa. Y miren Brasil, no es lo ideal, Brasil ha crecido durante 20 años, más allá de que el estancamiento de los últimos meses, último año y medio, pero ese crecimiento extraordinario de Brasil, aquellos que hemos tenido que hacer negocios y viajar frecuentemente, sabemos que la calidad institucional no era buena, que era un deber pendiente que la evolución y el desarrollo de Brasil tarde o temprano lo iba a afrontar. Lo está afrontando de una manera brutal con el Petralao, ¿no? Es como un gran absceso. Y si lo ven todos, hay quienes argumentan que para el crecimiento económico no es necesario la calidad institucional. Y señalaban a China, ¿no? China ha tenido tasas de crecimiento extraordinarios y ha sido un país caracterizado por la corrupción, hasta ahora, hasta que hace año y medio se vio Xi Jinping y él ha hecho del centro de su política la eliminación de la corrupción y lo ha hecho el líder popular de la República Popular, valga la redundancia, con mayor popularidad desde Deng. Su lema es voy a cazar tanto moscas como tigres y lo ha hecho. Lo ha hecho, así como en Brasil están cayendo grandes, también en China aún figuras centrales del Partido Comunista. Entonces, reflexión final, ¿qué es lo que está en juego? Nuestro negocio, que le vaya bien y florezcan las empresas, que es excelente, eso es muy bueno. Empleamos gente, no hay que tener vergüenza de decirlo. Es algo más. El interés del accionista, que también es muy bueno, sí, pero hay algo más. Lo que está en juego es el desarrollo económico y social. No hay desarrollo económico y social sin empresa privada. Creo que no nos tenemos que defender. La Argentina, esto de que el empresario tiene que tener vergüenza de decir que sí, que tiene que ganar plata, porque es el que pone la plata también. Entonces, creo que eso es lo que está en juego. En la primera línea en el combate contra la exclusión y la pobreza está la empresa privada, aunque no se vea, porque es por antonomasia el generador de empleo genuino, porque es el generador de riqueza. Los planes sociales, ¿de dónde sale el dinero con el cual se pagan los planes sociales en última instancia? Si no hay una empresa privada, tarde o temprano el modelo se cae. Entonces, creo, y aquí termino, que lo que tenemos que hacer, y aquí caigo un poco al tema de compromisos, se han hablado tanto, tenía una lista larguísima y lo bueno es que con todo lo que se fue diciendo durante el día, solo me queda una idea. Y es que yo creo que los empresarios tenemos que asumir el rol que nos corresponde como protagonistas del desarrollo económico y social de la Argentina. Las formas, habló Roberto, el tema de las cámaras, se ha hablado de participación, de involucramiento, tanto en lo que hace al mundo de regulaciones que rodean a los negocios de nuestras empresas, como el ambiente jurídico, político o económico de la Argentina. Tenemos que asumir, y es un tema nuestro, nadie lo está impidiendo, hay que abrirse paso. Hay que eliminar, esta tarde ha sido toda muy futbolista, voy a ser el primer hincha de Racing, porque todos dijeron de qué eran. Creo que hay que eliminar lo que yo llamaría el síndrome del plateísta, ¿no? El plateísta tiene su lugar fijo en la cancha, va, grita instrucciones como si fuera el director técnico, sufre y hasta transpira, lo he visto físicamente, como si fuera el delantero. Cuando se va de la cancha hizo una catarsis, pero la verdad no tuvo ninguna influencia en el partido. No tiene nada que ver con lo que pasó en el partido. Cuando se habla del círculo rojo que da opiniones y no, tienen razón, no tiene nada que ver con el partido. Entonces, una vez más creo que, y a eso apuntamos durante el día de hoy, con la idea de tomar compromisos, de buscar lugares concretos donde involucrarse, es salir un poco a la ofensiva, ¿no? Sacarse un poco los miedos, como dice esa antigua canción, y asumir el rol, porque el desarrollo económico y social de la Argentina, la eliminación de la pobreza y la exclusión, en el fondo, y no quiero ofender a nadie, y el trabajo que hacen es extraordinario, no va a pasar por una ONG y no va a pasar por una oficina de acción social. Trabajo absolutamente necesario. Pero si no está el empresariado atrás del desarrollo económico y social, no hay solución para la pobreza ni para la exclusión. Gracias.
creo que más allá de la gratitud que debemos a quienes han hecho posible este encuentro, a los dueños de casa y al señor Guillermo que se ha ocupado de invitarnos a todos, creo que más allá de ese reconocimiento, hay otros que importa formularse aquí. Lo que yo advierto es que nuestro dilema fundamental es el de la ética. ¿Cuáles son los valores que pueden orientar la práctica de nuestra vida cotidiana? Porque si es verdad que es en la coyuntura donde se juegan las decisiones fundamentales, también es cierto que lo que se juega en la ubicación de cada uno de nosotros en la coyuntura es el repertorio de valores en nombre de los cuales ganamos identidad. A mi modo de ver hoy, la confrontación fundamental en la Argentina es entre el pasado y el porvenir. ¿Por qué digo entre el pasado y el porvenir? Porque entiendo que el concepto de nación que impulsa el gobierno desde hace ya más de una década es un concepto que está asentado en la idea de la repetición y no en la idea de la innovación. Repetir significa, en este caso, tratar de sostener en la duración la existencia de la ciudadanía y la existencia de nuestra sociedad. Durar no es lo mismo que vivir. El hombre, me parece a mí, no ha sido llamado a esta vida para durar. Pero también es cierto que hay un concepto de la política que apunta fundamentalmente a hacer de la existencia de un sector muy importante por su número de esta sociedad un escenario de duración. No se termina con la pobreza permitiendo que la gente dure. Con lo que se termina mediante las propuestas de duración es con la desesperación de no poder encontrar ninguna inscripción en el tiempo, porque lo que ha producido el populismo es fundamentalmente la posibilidad de resistir en la duración a quienes no tienen porvenir. Creo que esto hay que pensarlo muy a fondo, no es que ya lo entendimos, a mí me parece que aún no lo entendimos. La propuesta populista es una propuesta esencialmente crónica, es decir, de sustento en la repetición de formas de vida sin porvenir. Se trata de resistir y de resistir y de resistir. No se trata de crecer. La demagogia, precisamente, tiene recursos para poder sostener el proyecto de país en la mera duración. Uno de esos recursos fundamentales es la delegación del discernimiento en una figura hegemónica. Hay una claudicación fundamental en nuestra sociedad que es la del pensamiento. Allí donde el populismo impera, el pensamiento ha claudicado porque ha sido delegado en una figura exclusiva, como lo reconocen además los voceros del populismo. Hay alguien que lidera mediante el monopolio de la comprensión. Creo yo que darse cuenta de esto, darse cuenta seriamente de lo que significa que estamos gobernados por una fuerza política que ha concebido al pensamiento como monopolio de una visionaria o de un visionario, es haber retrocedido en el tiempo tremendamente, porque los desafíos de la construcción de una democracia republicana han sido sustituidos por un esquema de gobierno que consiste básicamente en un liderazgo unipersonal o en la suma del poder público en las manos de alguien que ha sido investido como visionario. Esto es el subdesarrollo.
Esto es el subdesarrollo respecto del ideal de la construcción de una sociedad de ciudadanos responsables. Porque mirada la cosa desde esta perspectiva, una democracia republicana es precisamente la que embiste contra el monopolio del discernimiento. Es la que embiste contra la idea de que hay alguien que sí ha entendido en desmedro de quienes no coinciden con esa figura o se limitan a obedecer a esa figura. Es necesario reinscribir a la Argentina en el tiempo. No estemos demasiado seguros de que somos contemporáneos. Por cierto, cada uno tiene una misión, cada uno tiene una tarea, cada uno tiene un campo específico de acción, pero yo estoy hablando de ciudadanía, no estoy hablando de labores especializadas. No podemos vivir sin abogados, sin ingenieros, no podemos vivir sin psicólogos, sin antropólogos, sin profesores. Pero puede haber profesores, ingenieros y abogados si no hay ciudadanía. ¿Por qué? Porque la especialización hace con que reduzcamos la percepción de la realidad al campo específico de nuestra acción. Y de pronto empezamos a advertir que no hay manera de sostener separadas la práctica profesional de la ética, que la eficiencia profesional no necesariamente tiene que ver con la ética, pero divorciada de la ética, se convierte en una claudicación cívica. ¿Cómo podemos ganar contemporaneidad? Ante todo, a mi modo de ver, entendiendo un poco mejor que la tarea educativa que debemos emprender no se va a agotar en una generación ni en dos. Y no porque el daño infligido por el populismo es profundo y entonces vamos a necesitar mucho tiempo para repararlo, sino porque la incomprensión de la República se remonta a muchos años previos al populismo. Hace mucho tiempo que la Argentina está fuera de la ley. El agravamiento de esta situación de ninguna forma implica que las cosas hayan empezado a ser así en el año 2003. Nos hemos apartado del mandato constitucional. ¿Alguna vez estuvimos plenamente dentro de él? Yo creo que no. ¿Qué quiere decir estar plenamente dentro del mandato constitucional? Desvivirse por cumplirlo y no necesariamente presumir que se lo cumple enteramente. Este espíritu, este sentimiento que consiste en sentirnos insomnes por la necesidad de cumplir con más y más dedicación al mandato constitucional, es tenue entre nosotros. Hoy nos manifestamos profundamente desesperados porque el gobierno se sostiene en una práctica avasalladora de la ley. Estamos reaccionando ante la intensidad de un golpe, pero en nombre de qué valores cívicos, con qué riqueza cultural de lo que significa el ideal republicano, con qué educación republicana. Seamos francos, somos republicanamente hablando anémicos. Nuestra educación no es una educación que esté ya a la altura del desafío que implica la superación de esta demagogia atroz que ha hecho del tiempo mera duración, repetición, idolatría fetichista de una figura hegemónica. Y la contraparte es desesperación, disgusto, necesidad de que las cosas no sean así. Y en cuanto a discernimiento cívico, no profesional. Estamos pagando el precio de una mala educación. Y empecemos por reconocerlo. Empecemos por admitir que el desafío rebasa los recursos que tenemos
y que el fortalecimiento de un proyecto cabal de nación en términos democráticos republicanos exige, más allá de la protesta, más allá del disgusto, más allá de la indignación, más allá del miedo, más allá de la eficiencia de cada uno de nosotros, cultura. Quiero terminar esta introducción diciendo que entiendo por cultura. Cultura no es la capacidad que tiene alguien de hablar de literatura. Cultura no es la capacidad de hablar de una profesión determinada o desde ella sobre un tema particular. Cultura no es saber música, cultura no es saber pintura, cultura no es saber algo de ingeniería. La cultura es en lo que tiene de esencial la conciencia de la interdependencia entre los hombres. La conciencia de que primero viene dos y después uno después de dos. Esto no lo sabemos, de esto hablamos, pero saber es encarnar. Tenemos que capacitarnos para hacer lo que decimos que queremos. Y la capacitación exige un hondo espíritu autocrítico sobre la anemia de la que hablaba. Es inútil saber si saber significa mera idoneidad profesional. Con eso podemos durar, pero no sé si podemos ser una nación. Bueno, mis dos primeras preguntas son muy actuales. La primera es para Santiago, la segunda para Sebastián. Yo hago cientos de reportajes por año y definitivamente el más importante que hice este año fue una especie de reportaje que le hice a Santiago Kovaldov. Y digo especie porque fue un reportaje monopregunta. Le hice una pregunta. ¿Te acordás? Era impresionante para todos, ¿no? Para nosotros que estábamos en la radio, para los oyentes que estaban del otro lado y para Santiago que respondió a la pregunta, ¿cómo estás? Porque te juro, fue el día del entierro de Nisman, ¿no es cierto? Sí. Que estábamos todos tan consternados que a veces pasa que una vez no sabe ni qué preguntarle a un tipo que acaba de protagonizar semejante episodio, que es el entierro de un fiscal. Entonces arranca el reportaje y yo le pregunto a Santiago, ¿cómo estás? ¿Te acordás que fue eso? Fue una cosa dramática para todos nosotros. Y para mí fue definitivamente mi reportaje más relevante, probablemente de este año y de varios, ¿no es cierto? Como consecuencia de la magnitud de la respuesta que obtuve, que es lo que yo busco cuando hago una pregunta, ¿no es cierto? Pasaron de ese momento 5 meses prácticamente y quiero preguntarte, no tengo más remedio que preguntarte cómo estás. ¿No? Obviamente. Siendo que el tema ha desaparecido de nuestra agenda. Bueno, tu pregunta entonces es ¿cómo estoy? ¿Cómo estás frente al tema Nisman nuevamente 6 meses después? Sí. Yo te diré entonces que estoy situado en el lugar de quien entiende que su tarea no consiste en lograr el esclarecimiento de este asesinato y sobre todo la reapertura de esta causa, cosa que comparto con todos los que quieren. Mi tarea consiste en impedir que mi espíritu se deje ganar por la presunción de que es el resultado lo que va a decidir la continuidad de esta tarea de demanda de existencia de la ley. No es el resultado, es el anhelo de trabajar en el campo de una demanda. Debe haber ley, es preciso que haya ley. ¿Y usted cree que va a tener éxito, profesor? Yo no creo que la cuestión del éxito deba regir mi iniciativa, porque si no tengo la iniciativa que tengo, me he sumado a los que han caído bajo el peso de que la ley no importa. Sebastián. Vos sos un experto en comunicación y en asuntos públicos y laburás en una compañía multinacional muy importante. Y debo preguntarte qué opinan ustedes, las personas que cumplen tu papel en Argentina, del señor Aranguren y de su rol en Argentina en estos años. Juan José
Yo creo que quienes lo conocen saben que no es un comunicador, no es un político, en el sentido por lo menos político televisivo. Es una persona de convicciones, es una persona que afrontó una coyuntura muy especial, que tuvo el respaldo de la empresa y que supo tener una consistencia y una personalidad muy fuerte. Creo que el mayor valor de lo de Aranguren es que estuvo en soledad y siguió. Es un poco lo que hablaba recién, y el otro día cuando teníamos la conversación y en algún momento citábamos lo que escribe San Pablo justo antes de morir, ¿no? Cuando dice, he dado el buen combate, no he perdido la fe. No dice gané, porque la verdad que está preso, lo van a ejecutar. Bueno, Aranguren yo creo que ha sido, en un momento en que la mayoría del empresariado optó por el silencio, por muchas razones que podríamos discutir, él se plantó. Y se plantó bien, porque tampoco fue una persona que hizo escándalo, que circulaba por los medios. Vos fíjate, fue un profesional. O sea, lo primero es que él fue un profesional. Lo segundo es una persona con la personalidad como para plantarse. Y a mí, yo lo que más valoro en él, el año pasado yo fui presidente de este encuentro y lo tuvimos en uno de los paneles, es que perseveró en la soledad, ¿no? Lo cual tiene un valor muy grande y la verdad que creo que nos queda, no creo que sea tan importante lo que él haya conseguido o no conseguido para la empresa donde trabajaba. Creo que la ejemplaridad de él es una de esas cosas grandes, que quedan. Siempre hablamos de cosas malas y hoy los paneles fueron particularmente oscuros. Creo que lo de Juan José Aranguren, que ha logrado pasar a través de esto, ha quedado como un ejemplo y yo creo que es un ejemplo que está aprendiendo. Yo veo una diferencia, la gente del Foro de Convergencia, yo veo un tono totalmente distinto que hace 10 años y que está cambiando cada vez más. Y pasa por ejemplos como los de él. Muy bien. Santiago, ¿cuánta responsabilidad crees que tiene la justicia en lo que está pasando? La propia justicia en lo que le pasa a la justicia hoy en Argentina, yendo al tema del día, digamos. Bueno, el caso de la justicia, al menos de donde yo lo puedo observar, es especialmente revelador de lo que yo llamaba recién la falta de educación y de cultura. Disociar la capacitación profesional de la ética me parece a mí que es el capital fundamental con el que cuenta la demagogia populista. Todas estas personas que vienen a representar al gobierno en el ejercicio de su profesión en la justicia, son personas que precisamente han homologado la ley a la capacidad de hegemonía política de la presidenta de la Nación. Esto es un envilecimiento tan profundo de la justicia, no porque deban tener todos ellos una posición contraria a la que tienen, sino porque el modo de inscribirse en esta posición implica una profunda claudicación personal acerca de lo que significa la responsabilidad personal ante la ley. La responsabilidad personal. Recién hablábamos de un solitario. Todos nosotros somos ante todo seres singulares y solitarios, no porque no estemos con otros, sino porque somos irreemplazables en nuestra subjetividad. Somos uno por una única vez. Cuando yo procedo dentro del campo de la justicia de tal manera que proviene de otro la comprensión de lo que debo pensar, yo puedo tener una investidura, pero no la represento. Gracias, Sebastián. ¿Cuánto le preocupa al mundo empresario argentino hoy el hecho de que la justicia esté como está? Digamos? ¿Es un tema cuando hacen planes, cuando planean inversiones, cuando se trata de tomar personal o no hacerlo? ¿Cuánto miran el estado de cosas con la justicia argentina hoy? Hoy en uno de los paneles, uno de los colegas, todos los paneles hubo un empresario. Y hoy uno que también trabaja en una compañía multinacional contaba la experiencia de cuando uno se sienta con presidentes de las otras filiales para discutir una inversión. Hay como un sistema de, las empresas nuestras son sistemas de mecanismos
internos y se discute a dónde va a ir esta nueva planta. Y generalmente los gerentes generales de los países defienden y hacen el caso por su país. Yo siempre digo, eso es una de las realidades que no se ven. No hay mayor defensor de la Argentina, y yo no lo soy, así que lo puedo decir y nunca lo fui, que los gerentes generales y presidentes de empresas multinacionales. Lo que yo he visto esas personas decir de la Argentina, realmente ha sido muy bueno. Yo tengo un rol regional y tiene que ver con operaciones de servicios muy grandes, así que este mundo lo he visto bien y te voy a contestar directamente. No sé si la justicia, pero el tema institucional, el tema de imprevisibilidad, el tema de yo no sé qué puede llegar a pasar ahí, sí, definitivamente yo creo que es una variable muy fuerte. Creo que ha golpeado los últimos meses porque estaba esta idea de que se iniciaba una nueva, ganara quien ganara, se iniciaba una nueva etapa en la Argentina. Y creo que ese era un poco el mundo empresario, el mundo afuera de Argentina empresario, esa era la imagen que tenía. Y ahora hay dudas de cómo va a seguir hacia adelante y creo que eso se está viendo, ¿no? En inversión que no viene, en un panorama un poco más oscuro. Así que yo lo que te diría es, obviamente afuera, el caso Nisman sí, el caso Nisman fue algo, la muerte de Nisman fue una cosa impresionante porque la supo hasta gente en los rincones del mundo, lo leyeron, así que para imagen país fue un desastre. Pero yo creo que el tema de la inestabilidad institucional, del no saber qué puede suceder, eso sí castiga fuertemente, fuertemente. La Argentina va a cambiar radicalmente cuando se despeje el tema institucional, no en quién gane, no estoy hablando de quién gane, estoy diciendo que se vea una dirección hacia un país más previsible, con ley, con una justicia que funcione. Gracias. Santiago, ¿crees que con independencia de que el próximo presidente sea un poco más presentable y ciertamente menos radicalizado, está condenado a cierto nivel de populismo? Bueno, O sea, pongámoslo así, ¿se ha vuelto el populismo algo inherente al sistema político argentino? yo creo ante todo esto que el éxito del populismo del año 2003 a esta parte implica la capitalización de una sensibilidad social existente. No solo se trata de una creación que se realiza a partir del año 2003, se trata de poder gerenciar, para usar un término neológico, se trata de poder gerenciar recursos existentes, desplegarlos, ensancharlos y ampliarlos. Si nosotros analizamos los contenidos manifiestos de los discursos de los candidatos, uno advierte que en esos discursos hay ausencias éticas muy importantes. Hay cuestiones de las cuales no se habla. Por ejemplo, del caso Nisman no se habla. Se habla en general de la necesidad de restituirle independencia y fortaleza a los poderes, pero no se habla de educación en un sentido cabal. Cuando yo digo hablar, quiero decir en primera persona del singular. Porque la primera persona del singular es la persona responsable de la enunciación. Yo pienso esto. Entonces, estas grandes ausencias en lo educativo, en lo judicial, en lo cultural, a mí me muestran que hay un temor muy profundo a contravenir el populismo. Cierta cautela que consiste en creer que es preciso ganar elecciones silenciando la trascendencia moral de ciertas cuestiones en el espectro perceptivo de quienes se dicen candidatos a la presidencia de la República. República. Entonces, el torneo electoral, que guarda tantas relaciones con el deporte, se basa en la densidad de un silencio que denuncia el protagonismo que aún tiene en la sensibilidad colectiva el populismo. Yo no tengo nada contra el baile, yo me eduqué en Brasil y para mí un samba es una cosa loca, pero lo que quiero decir es que si es necesario bailar para persuadir, entonces tenemos que preguntarnos qué concepto de la ciudadanía o de las mayorías tienen quienes bailan, en general muy mal, por otro lado.
Gracias. Voy a hacer dos preguntas finales. Sebastián, ustedes tuvieron una experiencia compleja en los 90 con el famoso caso IBM Banco Nación. Contanos tu experiencia, obviamente estamos claros que no tiene nada que ver, entre paréntesis. La experiencia de cómo viviste esa historia y de cómo salieron de ese tema tan tremendo como fue aquella época, fin de los 90. Sí, yo creo que ahí es, cuando hablaba hoy de que estos temas no empezaron ahora, y esto lo hemos hablado que digamos que ya ve nuestra historia, yo creo que fue un caso muy dramático, que es el caso de que una organización se aparta de su espíritu y de lo que es, que ni siquiera tiene la cintura o la capacidad, porque no está en la naturaleza de esa organización proceder de esa forma. Y fue un caso muy, muy dramático y muy fuerte, que yo siempre digo, ¿no? IBM tiene 98 años, creo, en la Argentina, o 99. Yo estuve solo 2 años y medio en IBM Argentina, pero fueron justo esos. O sea, llegué para ese tema y después partí para el mundo. Pero yo diría 2 cosas. La primera es muy difícil porque el cimbronazo es muy fuerte, interno. El cimbronazo es muy fuerte y es bueno que lo sea, porque realmente es lo que educa, digamos. Y yo rescataría dos cosas. A mí me quedan como experiencia personal 2 cosas. Primero es haber formado, la verdad, parte de un grupo de gente, algunos que venían de abajo y que obviamente no habían tenido nada que ver con lo que había pasado, y otros que venían del exterior, un grupo de gente extraordinaria, digamos, profesionales, no voy a vender acá la empresa, pero digamos, muchos gerentes generales de muchas empresas argentinas salen de IBM, es realmente una escuela. Un grupo fenomenal de gente, fenomenal. Y lo segundo, digamos, me parece una analogía de la Argentina. La verdad, siempre me pareció lo que pasó ahí un poco una analogía de la Argentina. O sea, se puede tener un problema, pero acá hay gente excepcional. Hay gente excepcional. En la Argentina no hablo solo de profesionales. Por ahí estamos hablando de los malos empresarios, de los malos políticos, pero la verdad que es un poco lo mismo. Uno llegaba y de afuera decía, ¿qué voy a encontrar acá adentro? Por ahí está mi mujer. Yo me acuerdo cuando fue a ver, vos sabés, yo trabajaba antes en Telefe, estaba muy bien. Cuando le dije, mira, voy a entrar y IBM. Ahí vas a entrar. La imagen de lo que era en ese momento. Y sin embargo, encontrarte adentro con ese valor humano impresionante. O sea, como, de nuevo, ¿no? Algunos pueden llevar las cosas para un lado, pero como hay una base enorme para enfocar para otro lado. Y la segunda es, que es para mí la historia fue muy fuerte, lo que IBM perdió en negocio, lo que IBM perdió, bueno, en imagen obviamente, pero la historia de haber tomado una decisión. Nosotros en ese momento decidimos, obviamente no solo limpiar todo, sacar lo que había que sacar, cambiar los procesos, sino que nos retiramos por muchos años del negocio del sector público en la Argentina. Una decisión que yo tomé con el grupo ejecutivo de ese momento y decidimos enfocarnos a otra cosa que venía. Y esa es la otra lección, ¿no? IBM era una empresa en ese momento que vendía hardware, todos estos temas eran de eso, y nosotros nos enfocamos al mundo a vender servicios. IBM quintuplicó la cantidad de empleados en Argentina, se posicionó. Esa es una historia que ya no es muy conocida hacia afuera y la verdad no nos interesa tampoco darla a conocer, pero es una historia a mí en lo personal, muy feliz, porque terminó en una empresa que tiene 4 o 5 veces la cantidad de empleados que tenía la IBM normal, que compite en el mundo contra otras IBM, que maneja negocios en Alemania, negocios en Estados Unidos, y que la verdad que, de nuevo, ¿no? Que lo hizo un equipo de gente extraordinario. Yo solamente fui una parte de eso. Pero yo lo veo, no sé, tiendo, Marcelo, a enfocar en ese final feliz, pero digamos, los platos rotos hay que pagarlos. Eso, obviamente. La última. Santiago, ¿cuál crees que será, si es que lo va a tener, el rol de Cristina de Kirchner después de diciembre del 2015? Yo tengo la impresión de que su rol va a ser vigilar a los que vigilan. Claro, es decir, creo que ella está llamada precisamente a cumplir con algo que dijo hace ya un largo tiempo, pero que como buena parte de las cosas que dice resulta inolvidable. Por ejemplo, ella dijo, yo solo confío en mis hijos.
Justamente a mí me parece que la desconfianza está en el centro de su concepción de la política. El populismo se nutre de la desconfianza, paradójicamente, porque al imponer liderazgos hegemónicos hace descansar la responsabilidad y la propensión a la confianza en una persona exclusivamente. Después están los delegados. Ella le ha puesto una función de delegado a Scioli porque no ha tenido más remedio, algo señalabas al respecto. A él le ha puesto un comisario que tiene la función de vigilarlo e impedir que se oriente ese gobierno en una dirección imprevista. Y me parece a mí que esa va a ser en parte su función, sobre todo en lo que hace al tema de la justicia, porque ella se va a retirar del gobierno con una duda, la duda profunda de saber si ha quedado o no impune, si podrá preservar su impunidad. En este momento sabemos todos que esa es su preocupación fundamental. Pero quiero añadir algo con respecto a la oposición, si me permites, sí, claro, que es lo siguiente. A mí me parece que hay una pregunta mal planteada por todos nosotros, es ¿quién va a ganar? Yo creo que hay una pregunta más interesante, es ¿qué vamos a ganar con el que gane? ¿Qué vamos a ganar? Debemos cuidarnos de la idealización de los opositores, porque justamente la idealización es la que impide trabajar con los matices de la realidad. Desde mi punto de vista, nosotros necesitamos que gane la oposición, pero no porque ella encarna con certeza algo que no merezca nuestra cautela, sino porque la oposición representa en este momento, al llegar eventualmente a la presidencia, la posibilidad de cometer errores nuevos. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Yo creo que lo que define a un buen gobierno es la calidad de renovar sus errores, es decir, de poder ponerle fin a viejos errores y generar circunstancias que propicien riesgos que hasta ahora no hemos corrido. Me parece que un buen gobernante renueva el repertorio problemático de una nación. Renueva el repertorio, la calidad de los problemas que propone es nueva. Y creo yo que la oposición podría renovar el repertorio problemático del país porque representa problemas fundamentalmente arrastrados desde la dificultad para vivir democráticamente en una república. Su fragmentación, la pérdida de significación de la política, la posibilidad de generar o no liderazgos que estén asociados a la investidura y no solamente a la figura, y la posibilidad de entender qué significa la interdependencia con el mundo y entre nosotros. Entonces, si la tarea de Cristina va a ser vigilar a los que vigilan, la nuestra en relación a la oposición es recordarle las deudas contraídas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Sebastián. Gracias, Santiago.